Hola, les damos la bienvenida a Shots Financieros, un podcast de Confiar Cooperativa Financiera. Mi nombre es Jennifer Restrepo y hoy estoy acompañada por Jenny Giraldo, quien es la directora de Mujeres Confiar. Jen, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jennifer, muchas gracias por invitarme a este podcast que es Shots Financieros para poder dejar aquí unos pequeños shots sobre todo lo que hacemos en Confiar. Unos traguitos cortos llenos de valor. Bueno, nos hemos preguntado varias veces por qué una entidad financiera tiene un programa como Mujeres Confiar. No obstante, sabemos que muchas personas son nuevas en nuestro podcast, otras de pronto conocen a Confiar, pero no el programa de Mujeres Confiar. Así que qué mejor momento para que les contemos por qué nos hacemos tantas preguntas, pero además también nos retamos tanto a tener un proyecto que tenga foco de género. Bueno, yo creo que lo más importante para responder esta pregunta es porque todas las personas, todas las entidades tenemos la obligación hoy, en el mundo en el que vivimos, de hacernos preguntas relacionadas con el rol de las mujeres, de las diversidades sexuales, de las distintas identidades de género y entender un poco cómo podemos aportar para cerrar muchas brechas que siguen existiendo. Esa sería la primera respuesta. La segunda es que pues desde el 2017, a partir de un programa que básicamente era comunicativo, de contenidos, de videos, nos hicimos preguntas mucho más profundas y nos encontramos de frente a una realidad, y es que en nuestra cooperativa hay muchas mujeres trabajando. Tenemos el 70% de nuestro equipo de trabajo conformado por mujeres, pero además teníamos en ese momento una delegataria que no tenía una participación tan alta, es decir, había muchos más delegados que delegadas, pero sí teníamos muchas mujeres en la base asociativa que no se veían representadas en ese ámbito de la participación. Entonces, cuando uno teje todas esas realidades, dice, ¿por qué? ¿Por qué pasan ciertas cosas? ¿Por qué hay tantas mujeres ahorrando? ¿Por qué hay tantas mujeres en el ámbito laboral? ¿Esto qué tanto se parece a lo que sucede en otras cooperativas o en otras empresas del sector financiero? Y con todo eso fuimos tejiendo una serie de preguntas que nos llevaron a hacer un diagnóstico de género en el año 2018, y desde entonces venimos trabajando con mucha fuerza en una estrategia de género mucho más integral. Entonces, además de tener el programa Mujeres Confiar, que ustedes lo pueden ver a través de las redes sociales, a través de la página web mujeresconfiar.com, de los incentivos Mujeres Confiar, venimos desarrollando otra serie de acciones por la equidad de género dentro de la cooperativa. Todo eso se llama la estrategia Confiar entre Iguales. Excelente, Jen, gracias por esa apertura. Pero justamente marzo inicia no solo con la intención de clarificar cada vez más por qué Confiar hoy sigue teniendo una apuesta tan contundente en por lo menos generar espacios de reflexión y cavilación, pues nos dimos a la tarea de preguntarle a varias personas a propósito de 8M y a propósito de un mes que para nosotros es tan significativo y simbólico, pues qué saben de esta fecha, así que escuchemos. Es el día en el que se reconoce el papel de la mujer en la sociedad. El 8M es reconocernos en nuestro lugar. El 8M es el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Es una fecha para reflexionar sobre la igualdad de género. Es un día muy especial y muy oportuno para recordar el valor y la integridad de la mujer en la sociedad. Una fecha en donde logramos valorar lo importante que son las mujeres en nuestra vida. Bueno, después de escuchar, Jenny, a estas personas que nos dan sus percepciones sobre una fecha a la cual nosotros desde hace un tiempo venimos generando reflexiones, y qué rico que ahorita hagamos de pronto como una pequeña recapitulación de cuáles han sido esas apuestas temáticas que hemos tenido a lo largo de estos años. Pues mucho mejor aún si nos conectas, listo. Hoy nosotros sacamos una campaña que tiene una pretensión y es instalar una reflexión sobre ciertos hábitos, sobre ciertas tendencias, pero esa relación que tiene la economía y que incide en los derechos humanos y además en la autonomía de la mujer, pues también Confiar allí ha tenido ciertas percepciones. Así que desde tu mirada, desde tu reflexión, desde tu análisis, cómo Confiar también ha salido a tener como una apuesta sobre ello. Mira, lo que ha pasado en Confiar ha sido súper interesante porque nosotros nos encontramos con que esta fecha, el 8M, el 8 de marzo, pues lo hemos celebrado tradicionalmente como el Día de la Mujer. Sí. Así. Y ha sido una fecha que se ha comercializado un montón, y eso no está mal, porque un día como el 8M, muchas mujeres, por ejemplo, a propósito de la participación de las mujeres en la economía, es la oportunidad para muchas mujeres que venden flores, que venden chocolates, que venden adornos, que venden ropa, de que les compren, de que les compren cositas. Entonces, una recomendación: si ustedes van a dar un regalo de Día de la Mujer, bien puedan y lo dan,
pero cómprenle a una mujer, porque esa es una manera de conectar la celebración comercial con el sentido político de esta fiesta, de esta celebración. Es el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres y específicamente de las mujeres trabajadoras. Entonces, claro, ¿cómo conectamos todo esto en Confiar y cómo desconocemos esa apuesta política del 8M cuando justamente tenemos alrededor de 600 mujeres trabajando en la cooperativa? Pero además cuando nos hemos dado a la tarea de entender que en realidad todas las mujeres somos trabajadoras, no solamente las que tenemos un salario, sino que todas esas amas de casa, por ejemplo, que tienen una cuenta de ahorros en Confiar, que tienen una cuenta de ahorros para vivienda en Confiar, o que tienen un pequeño crédito en Confiar y que además son súper juiciosas y súper responsables para pagar, porque hemos entendido también que las mujeres tienen unos hábitos de pago muy satisfactorios y que les sirven mucho a la cooperativa. Pues claro, si tú prestas y pagas, pues esto es muy bueno para todas las personas que hacemos parte de Confiar. También son trabajadoras del trabajo doméstico no remunerado, es decir, todo lo que hace mi mamá, mi abuela, mi tía y lo que hacemos nosotras mismas en la casa todos los días cuando nos levantamos, tengamos o no un esposo o unos hijos, es trabajo doméstico. Y a veces se nos olvida que eso es trabajo. ¿Y por qué es trabajo? Porque requiere de un saber específico, tú tienes que saber cocinar, tienes que saber trapear, requiere de un esfuerzo físico, tú estás poniendo ahí el cuerpo y requiere de una cosa fundamental que es el tiempo. Eso te demora un montón de horas hacer esas cosas. Entonces todo eso tiene que ver justamente con cómo hemos ido entendiendo cuál es el rol, la participación y el lugar de las mujeres, no solamente en Confiar, sino también en un sistema económico, sino también en la sociedad, y qué lugar entonces debemos darle y por qué debemos visibilizar y hacernos presente en estas fechas a partir de esas realidades. Jenny, vos mencionabas ciertos frentes donde se ve el foco de la relación de la mujer con el dinero. Hoy podríamos decir que esa coyuntura que tiempo atrás, que las generaciones pues que antecedieron nuestra presencia en el mundo tal vez no podían casi concebir. ¿Tú crees que hoy podríamos decir, afirmar o casi que proyectar que seguirá esa tendencia en alza? ¿Las mujeres tienen más acceso al dinero? Claro, tenemos más acceso al dinero porque hemos podido, por ejemplo, ingresar al mercado laboral, ¿cierto? Que antes no podíamos. Tenemos más acceso al dinero porque además hemos podido empezar a ingresar también a la educación superior, que nos permite tener una educación mucho más cualificada y acceder a cargos mejor remunerados. La brecha sigue existiendo y una de las razones por las que sigue existiendo es justamente por el trabajo doméstico no remunerado. Las mujeres dedicamos más tiempo y ahí la encuesta nacional de uso del tiempo nos lo dice, y las mujeres dedicamos alrededor de 2 horas y media, casi 3 horas más que los hombres diarias en promedio al trabajo doméstico no remunerado. Entonces uno en esas 3 horas y media, que eso es casi media jornada laboral, uno puede hacer un montón de cosas, puede formarse, cualificarse, puede vender cositas, puede hacer cosas que le generen ingresos, pero si estamos, digamos, si no logramos redistribuir esa carga entre todos los miembros de la familia, entre hombres y mujeres, las empresas también tienen una labor ahí en contribuir a esa reducción de la carga. Las mujeres no vamos a tener el mismo acceso al dinero. Sin embargo, por supuesto que lo tenemos, y yo creo que hay una cosa que se ha ido modificando poco a poco. Sin embargo, uno observa ahí todavía algunas brechas, y es que las mujeres ambiciosas están mal vistas en la sociedad. Una mujer que quiera plata, ¿cierto? Yo quiero trabajar para tener plata, o yo voy y pido un aumento, o yo cobro tanto por mi trabajo. Entonces decimos, pero pues, ¿y esta por qué está cobrando tanto? Porque todavía creemos que las mujeres hacemos muchas cosas de bacanería, por amor, porque somos muy queridas, y de hecho hay una frase muy importante para las economistas feministas, que es de Silvia Federici, que dice: eso que llaman amor es trabajo no pago. Entonces todo eso que las mujeres también nos han enseñado de acompañar al papá, acompañar a la mamá, que ya está, digamos, anciana o que está enferma, la crianza de los hijos, que por supuesto yo sé que lo hacemos con amor y con gusto, no se nos puede olvidar que ha sido también una imposición social. Entonces creo que poco a poco se va transformando. Por un lado, que estemos entendiendo que eso hay que remunerarlo, que requerimos apoyo, que no nos podemos dedicar nosotras solas a hacerlo y que así lo hagamos con amor, es trabajo. Por otro lado, creo que se va modificando el hecho de que ya no esté tan mal visto que una mujer tenga dinero, porque es que recuerden que las mujeres no podíamos administrar nuestro dinero, que las mujeres dependíamos de nuestros padres, dependíamos de nuestros esposos, que al no tener una cédula de ciudadanía o al no tener una ciudadanía plena no podíamos abrir una cuenta de ahorros.
Entonces, históricamente nuestra relación con el dinero ha estado un poco resquebrajada y estamos apenas en un momento como de irlo redescubriendo. Entonces, a muchas mujeres les da miedo tener plata, les da miedo tener plata en el bolsillo, les da miedo invertir, porque entonces, ¿y si me quiebro? ¿Y si ese negocio no sale? Eso implica que tenemos menor tendencia al riesgo. Eso puede ser aparentemente positivo, pero también tiene unas desventajas, y es que justamente no nos metemos en grandes negocios, hacemos menos crédito. Hay una brecha en el sistema financiero colombiano, hay una brecha aproximadamente del 4% en el acceso de los créditos, en el acceso a crédito por parte de las mujeres. Prestamos menos. Entonces uno diría, chévere, nos endeudamos menos, pero eso también puede tener que ver con que somos más temerosas para asumir riesgos financieros y meternos en negocios que nos pueden dar mejores ganancias, por poner algún ejemplo. Entonces ahí todavía hay cositas por trabajar, pero por supuesto que esa relación se ha modificado y ojalá todas las mujeres tengamos, yo no sé si mucho dinero, pero el dinero es suficiente para vivir una vida tranquila, para tener una casa, para tomarnos un tinto cuando nos dé la gana, para tomarnos un shot con las amigas, para comprarnos las cosas que queremos. Por supuesto que en Confiable apostamos a una cultura de paciencia y de parsimonia con relación al dinero. Y voy a terminar con este dato del que me enteré apenas ayer. Débora Arango ahorró 35 años para poder comprar la casa que había sido de su familia y de sus padres. Y cuando escuchamos esta historia dijimos, es posible ahorrar, es posible pensar a largo plazo, y es una gran casona la que Débora compró. Bueno, no nos dé miedo guardar una platica y meternos en un crédito para tener nuestro propio apartamento, nuestra habitación propia. Nuestro propio espacio. Muy bien. Jenny, hemos visto que con el tiempo se han madurado las percepciones sobre la economía del cuidado y cada vez hay un imaginario más instalado de lo que sí es y de lo que no es. Clarifiquemos eso. Bueno, qué pregunta tan importante, Jennifer, porque cuando a uno le preguntan cuál es la participación de las mujeres en la economía, uno siempre piensa como en la economía desde la perspectiva del capital, del dinero, la economía dura, digamos. Entonces uno dice, si las mujeres han ingresado al mercado laboral o no, o las mujeres tienen estos accesos al sistema financiero, pero resulta que toda la economía se sostiene porque hay unas personas que están haciendo el trabajo que nos permite salir a la calle a trabajar y a movilizar esa economía, a consumir, a comprar, a vender. Y son mayoritariamente las mujeres que se dedican al trabajo doméstico, mayoritariamente no remunerado, como les decía ahorita. Ese es el renglón que conocemos como la economía del cuidado. La economía del cuidado podría aportarle aproximadamente un 20% del Producto Interno Bruto si fuera una economía remunerada, si fuera una economía de mercado, pero no es una economía de mercado. ¿Por qué? Porque está en el plano íntimo, porque nunca la hemos identificado como un asunto de carácter público. Los grandes padres de la economía nunca pensaron quién estaba detrás del trabajo que ellos estaban haciendo, por ejemplo. Entonces concebimos la economía de puertas para afuera y resulta que de puertas para adentro de la casa pasan un montón de cosas que tienen que ver con lo económico, porque allí se consume efectivamente, porque allí se transforman materias primas en otra cosa, en alimento, en ropa limpia, en buenos olores, en una cama tendida. Todo eso pasa dentro de la casa y a eso es a lo que nos referimos con la economía del cuidado. La economía del cuidado entonces es como ese grupo de actividades que permiten el bien vivir de todos y de todas en conclusión, porque ¿qué incluye la economía del cuidado? Entonces incluye la crianza, digamos, el cuidado de los niños y las niñas, el cuidado del hogar, pero también incluye llamar a pedir una cita médica, llevar a los niños a la guardería, acompañar a un anciano al médico. Incluye todo ese rango del cuidado de personas enfermas, de personas ancianas, incluye todo lo que tiene que ver con la transformación de alimentos, todo lo que tiene que ver con el aseo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, la economía del cuidado es el motor de toda la economía, es el motor del mundo. No podríamos vivir, no habría un solo trabajador o una sola trabajadora en este mundo que pudiera salir de su casa a desempeñar sus labores, esas que mueven las otras economías, si no hay alguien, a veces somos nosotras mismas, a veces es otra persona, que está produciendo todo lo que pasa antes, ¿cierto? Todo ese momento previo, desde que te levantas
hasta que sales de la casa y luego cuando llegas de la casa. Pero además cuando te sientas a comerte la coca, ¿quién te la hizo? Pues muchas veces yo me hago mi propia coca, pues. Entonces, si yo me hago mi propia coca, quiere decir que yo fui a mercar, que hice una lista de mercado, que comparé precios. Imagínate, Jen, el montón de trabajo. ¿Qué es eso? Que además muchas veces es un trabajo que nos toca aprender a los trancazos, como dicen, ¿cierto? Que nos Con toca los aprender errores. por nuestros propios medios, gastando un montón de dinero, yendo un día a mercar a un lugar, otro día a otro, porque no nacimos aprendidas y la sociedad cree que las mujeres nacimos aprendidas para eso. Sí, no hay un Y manual que de cómo entonces- ser mujer. Claro, y que los hombres no son capaces de hacerlo, pues como que los hombres no tienen la capacidad, no, es que las mujeres son más cuidadosas, es que... Entonces ahí que nos falta, y es muy importante, así como las mujeres hemos ingresado ya a estos otros sectores de la economía, todavía hay una brecha muy grande en que los hombres ingresen a esta economía, que es la economía del cuidado, que se hagan cargo de ellos mismos, de sus familias, que repartan muy bien esas actividades, y esto nos va a permitir avanzar definitivamente a un mundo más equitativo, más igualitario, que por fortuna estamos avanzando, pero que todavía tenemos que seguir reforzando y trabajando. Jen, ahorita mencionabas de la participación de las mujeres en nuevos escenarios. Me gustaría que conversáramos un poco a propósito justamente de seguir conectando esa relación de una cooperativa financiera como lo es Confiar con un proyecto tan hermoso y bondadoso como lo es Mujeres Confiar. ¿Cuál es la relación que hoy tienen las mujeres con el sector financiero y cómo es su participación también en él? Sí, bueno, lo podemos mirar desde varias perspectivas. Una de ellas es la participación laboral, en términos laborales. El sector servicios es un sector altamente feminizado. Esto está muy bien porque justamente es un sector en el que se puede cerrar la brecha del desempleo de las mujeres, que por supuesto, como en tantas otras brechas, es mayor, ¿cierto? Las mujeres tenemos menos acceso a empleos estables, a empleos bien remunerados, hay unos niveles muy altos de informalidad y además en esos niveles de informalidad las mujeres no solo están trabajando en la calle, sino que muchas veces desarrollan simultáneamente las labores de cuidado. Hemos visto, y voy a hacer aquí un paréntesis porque esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, a una señora vendedora de chicles en la calle con el niño al lado, ¿cierto? O en una chaza con un niño durmiendo. Esa mujer está desempeñando 2 trabajos al mismo tiempo, entonces está doblemente precarizada porque está desarrollando una labor informal muy riesgosa y muy precarizada y al mismo tiempo está cuidando en condiciones no aptas para cuidar. Pues muchas mujeres desarrollan estos trabajos de esta manera, entonces ahí hay una brecha también, pues como en el acceso al empleo. Entonces lo que pasa en el sector financiero en términos generales es interesante cuando uno llega a cualquier banco o a cualquier cooperativa, pues uno ve que mayoritariamente quienes están en las cajas, en los módulos de asesores y asesoras son mujeres, entonces tiene que ver con que ahí tenemos la última cifra que conocimos hace unos 4 años era más o menos del 63% de generación de empleo en el sector servicios, y eso incluye pues como el sector financiero. En el caso de Confiar, nosotros nos hemos mantenido siempre en un 70, 71, 69, siempre desde que hicimos pues nuestro diagnóstico de género en el 2018, hemos mantenido esa cifra y hemos decidido mantenernos ahí justamente porque allí le podemos contribuir un poquitico al cierre de esa brecha de desempleo. En términos de acceso ya a los servicios financieros, en Confiar podemos hablar de un 51% aproximadamente. Esto tiene que ver con, digamos, se parece mucho a cómo está compuesto el mundo, ¿cierto? Somos más o menos miti-miti y aquí también somos más o menos miti-miti, tanto en asociados y asociadas como en ahorradores y ahorradoras también. Pero sí hay un aspecto del sector cooperativo específicamente que es muy interesante, que tiene que ver con el de la participación política y la representación. Y eso se conecta con todo el carácter político y democrático que tienen no solamente las cooperativas, sino que tiene pues como la sociedad y el país en el que vivimos. En la inducción de Confiar siempre ponemos esta pregunta para una actividad que hacemos, y es ¿cuántas presidentas ha tenido Colombia, Jen? ¿No sabes? Que no sé, porque claro, en mi estancia en el mundo, pues no, que yo tenga en mi cabeza un referente de una mujer que haya presidido y que yo haya visto y presenciado y, digamos, me hubiese relacionado con sus administraciones, no. Antes tampoco. Colombia ha tenido 0 presidentas.
Esto habla de la brecha de la participación política de las mujeres. Para cerrar esa brecha nos faltan, te lo digo que son como 200 y pico de años que dice la ONU, que falta para cerrar las brechas de género en general. Y si uno se pusiera a hacer la cuenta, multiplica los presidentes que hemos tenido por 4 años, entonces ¿cuánto nos falta para tener el mismo número? No lo vamos a lograr. Jen, pero además no ha existido el rol de la mujer en la presidencia, pero sí en cargos que secundan, como las vicepresidencias. Sí, entonces ahí y también, poquitas. exacto, entonces ahí también hay una relación de sí, pero no tanto, Exacto, sí, como poder sí, pero no así. pero hasta aquí. Eso es muy interesante entenderlo tal como lo estás diciendo, porque entonces está otro rol muy polémico que es el de la primera dama. Entonces, la primera dama, ¿para qué? ¿Quién le paga? ¿Es un cargo público? ¿Por qué se gastan los recursos del Estado? Tenemos siempre como el lente sobre ellas. Entonces, bueno, eso también se relaciona con cuántas mujeres ocupan cargos de elección popular en los consejos, en las asambleas departamentales, y en el mundo entero ocupamos el 18% de cargos en promedio. Es decir, somos la mitad de la población, pero no tenemos la mitad del poder. No tenemos ni siquiera la mitad de ese poder, no tenemos ni una cuarta parte. En Confiar hemos avanzado mucho en eso, porque es que aquí también hay dinámicas de poder, aquí también hay políticas, son elecciones, las mujeres hacen campaña. ¿Qué tenemos hoy que es muy interesante? Por eso quisiera hacer énfasis en eso. Primero que todo, tenemos unos organismos también, de pronto para quienes a través de shots financieros no han entendido esta dimensión, Jen, creo que es chévere decírselos. Una cooperativa no tiene como un jefe único o una junta de propietarios que toman todas las decisiones, sino que aquí las decisiones se toman colectivamente a través de la representación. Es una democracia representativa. Los asociados y asociadas votamos, elegimos una persona que nos representa en la asamblea. La asamblea a su vez elige unas personas que se hacen cargo ya de tomar las decisiones más relevantes de la cooperativa, que son el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, la Junta de la Fundación Confiar. Y hay un numerito en el Estatuto de Confiar que nos dice que el 50% de esos órganos deben ser paritarios, deben ser ocupados por mujeres. Es decir, que se convierten en órganos paritarios. Eso es buenísimo porque está reglamentado. Entonces, en los mismos tarjetones, eso tiene que aparecer. Las mujeres tenemos que participar. Muchas veces nos dicen, es que a las mujeres no les gusta, es que les da pereza. No, no es eso. Puede que ese no nos gusta y ese no nos da pereza tenga que ver es con los asuntos culturales a través de los cuales las mujeres hemos entendido el poder. Se los decía al inicio, una mujer ambiciosa con el dinero es muy mal vista, una mujer ambiciosa con el poder es peor vista. Entonces, aquí hay muchos, bueno, también tiene que ver la economía del cuidado. Cuando una mujer tiene que cuidar a su papá o tiene que cuidar a su hijo, pues no se va a ir a abrir la boca a una asamblea, a una junta de acción comunal. Ahí hay unas brechas que son muy importantes y que también pues nos hemos ido ocupando de cerrarlas. Y además en Confiar tenemos una asamblea del 48% de mujeres. Entonces yo creo que ahí hemos tenido unos avances muy importantes, que sí vamos a la delantera con relación a otras cooperativas, a otras empresas del sector cooperativo, pero que eso también nos ha llevado a convertirnos en referente y eso pues también es muy importante. Bueno, Jen, voy a hacer como un ejercicio de cierre para lograr como conectar a las personas que hoy nos ven y nos escuchan bajo 3 dimensiones. Durante esta conversación nos has hablado sobre la relación de las mujeres con el dinero. No obstante, ahí siguen existiendo brechas y a veces muy distantes, donde se conocen los techos de cristal, donde se conocen las brechas salariales también, donde el tema de la sexualidad incide incluso en los cargos. Me gustaría que conversáramos sobre eso, a la luz incluso de los hallazgos que también nos los has mencionado, pero si pudiésemos hacer un zoom en ello sobre Confiar, cómo se ha comportado el ejercicio del dinero con las mujeres, porque hoy, por ejemplo, vemos una tendencia que puede ser un asunto propio pues de lo que pasa en Confiar y de las apuestas de Confiar, como lo es Confiar en la vivienda. Y allí hemos tenido rostros muy figurativos, muy visibles con respecto a lo que es la mujer, el ejercicio de la economía del cuidado, la participación y el acceso a productos financieros, pero además la dignificación de la vida y el reconocimiento. Y esto te lo digo porque, y con esto quisiéramos como que cerráramos tu respuesta, nos ha costado pasar del dicho al hecho, nos ha costado que aquello que pronunciamos sea una realidad y aquí estamos por lo menos sentando las bases para que lo reconozcamos y seamos más las personas que de alguna otra manera sumemos en esa construcción colectiva.
Entonces, bajo esas 3 esferas, como una suerte de triada, me gustaría que cerráramos un poco a la luz incluso de lo que se viene en este mes de marzo. La vivienda digna es un derecho. Y para muchas mujeres no hay vivienda digna, ¿cierto? Y tiene que ver incluso con lo que hablamos de la economía del cuidado, donde desarrollamos nuestro trabajo. Entonces, ese trabajo doméstico no remunerado, ¿en qué condiciones se desarrolla? Necesitamos que la vivienda sea un hecho. Para muchas mujeres que pues les va lo poco que ganan pagando un arriendo, que viven en viviendas familiares en condiciones muy precarias. Entonces, a mí me parece maravilloso lo que está pasando en Confiar. Hoy alrededor de 6.000 mujeres tienen un crédito de vivienda con Confiar. Entonces, son 6.000 mujeres que están pagando, porque claro, nosotros promovemos el no endeudamiento, excepto para el tema de vivienda. O sea, no tenemos, Consentido. claro, no tenemos otra manera de comprar una casa ya en este país si no es endeudando. Seríamos como Débora, nos demoraríamos más de 30 años. Haciendo un ahorrito. Un ahí. ahorrito. Entonces, es muy importante que Confiar tenga, primero, una posibilidad de un crédito accesible, un crédito que una mujer que es ama de casa. Imagínate eso tan hermoso. Nosotros tenemos alrededor de 4.000 mujeres que son empleadas de servicio doméstico. Las empleadas de servicio doméstico, ustedes saben, son súper precarizadas en el país. La mayoría de ellas no tiene trabajos formales, no están vinculadas a ningún sistema de seguridad social. Y de esas 4.000 mujeres, el 12% tienen vivienda propia, están pagando su vivienda propia. Eso es muy hermoso. Es muy hermoso saber que una mujer que se dedica al trabajo doméstico, en este caso remunerado, una mujer que es ama de casa, que tiene trabajos informales, puede estar pagando su casa propia. Entonces, que tengamos hoy 6.000 mujeres que tienen las llaves de su apartamento, que le están pagando a Confiar a intereses bajos, que saben que cuentan con una cooperativa financiera que se está preguntando por ellas, que está reflexionando sobre lo que significa la vivienda como un derecho que tiene que pasar a ser un hecho para muchas mujeres. Creo que es muy importante. Y ese es solamente uno de los múltiples derechos que tenemos las mujeres, y que aquí en Confiar estamos al menos poniéndonos la pregunta, venga, ¿este derecho realmente se está cumpliendo? ¿Este derecho está solo en el papel o este derecho es un hecho? Excelente. Bueno, Jenny, creo que muchas personas que van a escuchar este podcast estarán muy presentes y muy atentos a lo que saldrá el 8M. No sé si vamos a dar allí como un abrebocas, y con esto podríamos ir entonces finalizando, no sin antes invitar a las personas a que por supuesto sigan las redes de Mujeres Confiar y visiten www.mujeresconfiar.com, donde hay muchísima información de valor, donde justamente se profundiza cada uno de los temas que hoy conversamos, porque si bien no tendríamos suficiente tiempo dentro de un podcast para conversar de todo lo que sabemos y quisiéramos hacer. Jen, quiero cerrar con 2 cositas. La primera es que quiero hacer un reconocimiento a una alianza a la que pertenecemos como cooperativa, que se llama la Mesa de Economía del Cuidado de Antioquia. Son alrededor de 25 organizaciones sociales y también mujeres que a título personal participan allí, y que nos reunimos para reflexionar, para pensar, para hacer incidencia. Hemos conversado con candidatos y candidatas para decirles, vea, estos son los temas. Gracias a la Mesa de Economía del Cuidado en Confiar hemos aprendido muchísimo sobre qué podemos hacer como cooperativa financiera. Entonces quisiera, pues, aprovechando que hoy estamos hablando de este tema, no desaprovechar la oportunidad de mencionar que hacemos parte de esa alianza y que reconocemos profundamente el aporte que la Mesa le ha hecho a Confiar. Y solamente un abrebocas a nuestra campaña del 8M, y es que este año nos unimos a un clamor y nos unimos como a un reclamo que muchas mujeres tenemos en el mundo, y es simplemente que todos los derechos sean hechos. Muy bien, muchas gracias, Jenny, por habernos acompañado. Les invitamos a seguir escuchando y, por supuesto, ahora con nuestro nuevo formato audiovisual, seguir viendo y escuchando nuestros podcasts Shots Financieros, un programa de Confiar, cooperativa financiera, donde estamos plenamente convencidos, Jenny, y a todas las personas que nos acompañaron, de que juntos es mejor y rinde más. La diferencia está en confiar.